integrantes del equipo de investigación se referirán al contenido y características de esta publicación. Buenas noches. Muchas gracias, Lidia. Bueno, estamos reunidos para hacer nuestra presentación del boletín que, como vamos a ver, forma parte de una serie, y es esta serie, la serie Boletín de Historia y Cultura, iniciada en el año 2015, que reúne los trabajos de investigadores del Centro Cultural Alberto Ruyés y de otros académicos invitados referidos a la historia de Tucumán y de la región, referidos a la historia de Tucumán y de la región. Como sabemos, desde hace décadas este centro cultural ha dejado su impronta en la historiografía del norte argentino a través de sus publicaciones y de las jornadas dedicadas a estudiar la generación del centenario. El boletín número 5 que presentamos hoy se inscribe en esta línea de trabajo, proponiendo una mirada más abarcadora desde lo cronológico y temático de la evolución histórica-cultural de la región. Nos encontramos así con un nuevo aporte bibliográfico que nos convoca a reflexionar, a poner en diálogo críticamente el pasado con el presente. Conforme a este objetivo, los artículos que componen los diversos números de esta serie analizan desde el enfoque propio de cada investigador aspectos de la historia provincial y regional entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Estos enfoques permiten conocer las dinámicas sociales, los actores individuales y colectivos, las formas de sociabilidad, las prácticas políticas, las formas de institucionalidad, la configuración de imaginarios y representaciones, cuestiones que, abordadas desde la multiperspectividad, enriquecen la interpretación del pasado. En este sentido, el nombre de la publicación, Boletín de Historia y Cultura, expresa la diversidad temática, teórica y disciplinar que propone englobar. Las perspectivas de la historia cultural, de la historia intelectual, de una historia política compleja y sutil, junto con los aportes de la filosofía, el derecho, la literatura, las artes, permiten construir y comprender el entramado de ideas, prácticas y representaciones que orientaban la cultura política local y regional en aquellas décadas. El formato digital del boletín, característica novedosa, marca una clara transformación en la tradición editorial del Centro Cultural Ruyés. Si la opción por este formato se decidió en sus orígenes, atendiendo a la tensión imperante en el mundo globalizado entre la cultura del libro impreso y la cultura de la imagen, hoy constatamos que constituyó un gran acierto. En el contexto que vive la humanidad desde 2020, las mutaciones se profundizan y precipitan, al punto tal que algunos autores consideran que asistimos al cambio tecnológico más grande de la historia del capitalismo. En efecto, la digitalización de las estructuras productivas, los negocios, la comunicación y el consumo en sentido amplio, incluido el de los bienes culturales, será una consecuencia y un rasgo del mundo post-pandemia. El volumen digital implica una nueva forma de relacionarnos con la palabra escrita y resulta un instrumento clave para ampliar el universo de lectores y acercar el resultado de nuestras investigaciones a la mayor cantidad de interesados. El Centro Cultural ha dado así, con el volumen digital, un paso fundamental ante las aceleraciones de la historia.
El boletín número 5, en homenaje a los 30 años del Centro Cultural Alberto Ruyés de la Fundación Miguel Lillo, se compone de diversos trabajos que reflejan aspectos relacionados con esta institución y los actores sociales de la primera mitad del siglo pasado. No obstante formar parte de la serie, este no es un boletín más, ya que en el marco de la celebración mencionada se ha incorporado al mismo un trabajo inédito del doctor Carlos Páez de la Torre. Otorgamos a este aporte un gran valor simbólico y afectivo, pero por sobre todo resulta un signo ineludible de jerarquía para esta reciente publicación. Iniciamos el recorrido por el boletín con el trabajo de María Claudia Ale, quien se centra en el proyecto de artes visuales de la institución. Realiza un minucioso análisis y una valoración de las exposiciones de artes organizadas por el Centro Cultural Ruyés desde su creación hasta la fecha y del trabajo editorial en esta área, que se concreta en los numerosos catálogos y documentos de artes publicados. La autora, consciente que toda institución es una construcción social, cuya sustancia se nutre en un entramado de anhelos, valores, frustraciones, conflictos y esfuerzos, destaca cómo el Centro Cultural se planteó el desafío de iniciar y mantener un plan de incentivo de las artes visuales, acorde a las transformaciones y revisiones acontecidas en las mismas en las últimas décadas. Desde esta perspectiva, las exposiciones organizadas se vieron impulsadas y enriquecidas por un corpus frondoso de catálogos y documentos para llegar a un público cada vez más amplio. En suma, el trabajo editorial de la institución fue un aspecto dentro de una labor más compleja que conjugó erudición con un profundo afán por ampliar y fijar imágenes de un repertorio de obras de arte en el imaginario del público. Es indudable que este centro cultural es un repositorio documental clave del noroeste argentino. Las bibliotecas particulares que recibió en donación, las colecciones y las ricas fuentes epistolares le otorgan una posición ineludible en el proceso heurístico de todo investigador. En este sentido, la Biblioteca Padilla es fuente casi inagotable de información y documentos, y en ella supo bucear Elena Perilli con su experiencia para rescatar un texto inédito del padre redentorista José Heck. Se trata de un relato informe de un viaje por el antiplano argentino-boliviano en el que visitó y registró las capillas y las tradiciones religiosas que allí se conservan en las primeras décadas del siglo XX. Además de su tarea evangelizadora, el sacerdote registró su itinerario describiendo los detalles y estado edilicio de las capillas, así como las costumbres de la gente. El informe, cuyo destinatario era Padilla, dejaba a la luz la religiosidad particular de los habitantes de la zona, donde el sincretismo religioso y las supersticiones compartían un imponente marco que, entre valles y quebradas, corría el velo de las nubes para dar protagonismo a las procesiones, cánticos, oraciones y celebraciones. Dentro de la profusa correspondencia de Ernesto Padilla con distintas personalidades del pensamiento y la cultura argentina, se encuentra el intercambio epistolar con el reconocido folclorólogo santiagueño Orestes Di Lulo. En este tópico se centra el trabajo de Verónica Esteves, quien analiza los entretelones de la confección del cancionero popular de Santiago del Estero y la fuerte influencia de Padilla en este proceso. Para los intelectuales del centenario, la construcción del imaginario nacional
implicó revalorizar el pasado hispánico, rescatar el siglo de oro español, redescubrir y reinterpretar las tradiciones, el folclore y todo aquello que constituía el fondo emocional común de un pueblo. El intercambio epistolar sobre el cancionero de Santiago del Estero deja al descubierto que el empuje y las convicciones de Ernesto Padilla fueron el motor para la concreción de Los Cancioneros, una de las piezas fundamentales del proyecto ideológico-cultural de esta generación, a fin de revalorizar la cultura tradicional y reposicionar a las provincias del norte en el espectro nacional. En esta línea, Blanca Quiñones, una de nuestras investigadoras invitadas, analiza el nexo entre las ideas de la universidad, la cultura y la región en Juan Benterán de Alberto Rullés, figuras relevantes en los comienzos de nuestra casa, a la luz de los conceptos vertidos por el especialista en estudios sobre la región, el licenciado Gaspar Risco Fernández. La autora destaca la visión de los fundadores de la universidad, que desde la perspectiva de Terán debía cooperar en la realización del destino económico provincial, organizar su riqueza y darle la estabilidad que el empirismo obstruía. Por otra parte, el pensamiento de los tres intelectuales, puestos en diálogo, le permite aproximar la posición de Rullés a la de Risco, en cuanto ambos otorgan a la cultura autóctona y a la tradición hispánica un rol importante como punto de partida para la construcción de una identidad nacional. No obstante esto, observa que el punto de partida de Risco es el sujeto humano, como persona que se realiza únicamente como ser con otros en la comunidad. De allí que el punto de llegada sea la nación, entendida también como una gran comunidad en la cual se escuchen todas las voces en un diálogo amoroso. Detrás de las voces y de las ideas de cada actor estudiado en esta publicación, detrás de cada documento consultado y detrás de la génesis y devenir de las instituciones del período, se encuentra un mundo de representaciones, un imaginario colectivo, una visión del mundo que otorga coherencia y sentido a las prácticas, creaciones y discursos de una época. En esta línea se inscribe mi trabajo, Marcela Jorrat, quien he profundizado en el pensamiento político de las figuras de la primera mitad del siglo XX en Tucumán. En este caso, rescaté al médico tucumano Rafael Sorol, de destacada actuación profesional y referente local en la lucha contra el racismo, la discriminación y a favor del divorcio en momentos clave de la historia nacional. Sorol fue un actor social activo y comprometido en el clima cultural e ideológico en el que tuvo que desenvolverse. En este sentido, contribuyó a la creación y funcionamiento de diferentes espacios de sociabilidad que enriquecieron con sus ideas y propuestas tanto a la academia como a la sociedad tucumana. Su alineamiento con las ideas vinculadas al pluralismo, la libertad en sentido amplio, el antifascismo, buscaba cristalizar en praxis concretas en un contexto local de agitación y polarización ideológica. Por otro lado, su compromiso en los años 50 con la causa del divorcio, fundada en análisis empíricos, en estudios interdisciplinarios que entrecruzan los aportes de la psicología, el derecho, la historia y la medicina, sugiere una posición de vanguardia en una sociedad local donde el peso de las creencias, de la Iglesia y de las pautas morales y convenciones sociales eran sólidas e indiscutibles. Engalana nuestra publicación un artículo que permanecía inédito del historiador tucumano Carlos Páez de la Torre. Agradecemos a Elena Perilli su aporte
respecto de este artículo para esta presentación. El doctor Carlos Páez de la Torre, historiador, fallecido en el 2020, fue un profundo conocedor de la generación del centenario. En el trabajo que mencionamos, aborda aspectos de la vida de Alberto Ruyés que, a su juicio, lo hacen admirable y singular. Supone que su vocación por la filosofía nació de los entretenores más secretos de su alma y contó con el apoyo de sus amigos, complacidos con ese otro enfoque que contemplaba las preocupaciones de aquellos hombres. Ruyés tenía muy claro lo que significaba sumergirse en la filosofía y es sabido que ésta rechaza el bullicio. En la soledad de su escritorio hizo un viaje formidable del pensamiento, atravesando distintas etapas, como deja entrever su correspondencia. Señala Páez de la Torre que supo vencer dificultades como la escasez de libros y el intercambio de ideas y discusiones filosóficas, tarea nada fácil en Tucumán, más allá de las inquietudes compartidas por Ruyés con Terán, López Mañán, Padilla y otros. Había una indudable soledad que lo rodeaba. Pasaba los veranos en Villa Núñez y el resto del año en el ingenio Santa Rosa. Desarrollaba una intensa vida social, además de ocuparse cariñosamente de su familia. Estaba convencido que la filosofía, como en la antigua Grecia, debía enseñar a vivir, a serenarse, a vencerse y morir. Destaca el autor una cualidad preponderante. Ruyés era un hombre que oía los reclamos de la sociedad de su tiempo y no dejó de responder a ellos. Anexa a su tarea en el ingenio, tenía obligaciones. Si bien no fue miembro de la legislatura, se desempeñó con actuación sobresaliente como diputado constituyente en 1907. Lo jurídico no dejó de interesarle nunca, como lo prueba su correspondencia con Carlos Cosio. A ello se sumaba su tarea como educador, preocupado por la enseñanza primaria, la Escuela Sarmiento, la Cátedra de Filosofía y sus inquietudes por la ciencia y la cultura en el Instituto Lillo. Páez de la Torre se pregunta en este artículo, ¿de dónde sacaba tiempo para esa formidable tarea Ruyés? En su trabajo, lo novedoso es ver a Ruyés como servidor público, que entregó muchas horas sin atenuar el ritmo de trabajo. Y no se encerró para desplegar su talento, sino que se abrió al servicio público, concretando en medio de estas tareas su vocación de pensador. Se cierra esta publicación digital con un informe de la licenciada Andrea Esteves, responsable de redes, sobre las actividades desplegadas por el Centro Cultural Ruyés durante el 2020, año de la pandemia COVID-19, marcado por la cuarentena obligatoria y la imposibilidad de abrir las puertas de la institución a las actividades presenciales. Sin embargo, el Centro Cultural afianzó su fuerte presencia en el mundo virtual a través de constantes publicaciones y actividades, lo que acrecentó el número de seguidores en las redes sociales. Entre los objetivos planteados y actividades desarrolladas, se trasladó a la virtualidad una de las acciones más importantes del Centro Cultural, la promoción y difusión de los artistas visuales de Tucumán y la región. Para ello se hicieron publicaciones diarias con información e imágenes de los artistas que expusieron en nuestras salas y de los catálogos de arte editados por el Centro Cultural. Otra de las acciones orientadas a cumplir con este objetivo fue la exposición virtual de artistas tucumanos que tuvo una gran convocatoria en las redes sociales. En homenaje a los 30 años de este Centro Cultural, se compartieron fotos y videos
de las múltiples actividades desplegadas durante estas décadas. Con este nuevo boletín aspiramos a seguir contribuyendo a la bibliografía sobre Tucumán y el noroeste argentino, en este camino, el de la reflexión y el estudio, que resulta diverso y enriquecedor. En suma, la idea medular que inspira el accionar de este centro y sus publicaciones es el estudio y comprensión de un pasado local y regional que otorga sentido al presente y al futuro. Esta interrelación entre pasado y presente nos interpela frente a la dinámica de las sociedades actuales que viven en una suerte de presente permanente sin relación orgánica con el pasado. Estas publicaciones nos invitan a reflexionar sobre las acciones, ideas, creaciones y batallas libradas por nuestros predecesores. Porque, como indica el autor Anthony Smith, las naciones pueden ser una formación social moderna, pero están, en cierto sentido, basadas en culturas, identidades y herencias preexistentes. Gracias.